Hoy veremos un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. El señor Charles y la señora Eva Herman vivían en el 23 de Blossom Alley, Buffalo, Nueva York. Ambos habían llegado a Estados Unidos desde Alemania algunos años antes y se establecieron en la ciudad, con la esperanza de encontrar un futuro más estable y esperanzador que el que habían dejado atrás en la segunda mitad del siglo XIX. La zona alemana de Buffalo fue uno de los vecindarios más importantes. Se concentraba en las calles Broadway, Genesee y Main, donde muchas familias alemanas fundaron hogares, iglesias y negocios. Muchos inmigrantes llegaron a Buffalo en las décadas de 1830 y 1840 por la inestabilidad política en Europa, problemas económicos y la esperanza de mejores oportunidades. Trabajaron como cerveceros, panaderos, carniceros y en otros oficios, haciendo de sus tiendas y talleres algo distintivo del distrito. Para 1880, la comunidad alemana ya estaba bien establecida, con periódicos, iglesias y escuelas propios, formando una parte reconocible de la ciudad. Carlos y Eva rentaron el segundo piso de una casa de ladrillo en el 23 de Blossom Alley. En el piso de abajo vivía su casera, una señora llamada señora Lucy Nunold, una mujer mayor que era muy conocida en la parte alemana de la ciudad. Pero la vida en casa de Carlos y Eva no era tan armoniosa como parecía desde fuera. Durante varios años, su matrimonio había estado profundamente tenso. Aunque Carlos antes fue carnicero, estaba desempleado y pasaba la mayoría de sus días sin hacer nada. Mientras su esposa, Eva, trabajaba en un puesto de frutas para Cristóbal Ziegler en un mercado público de Buffalo. Era una trabajadora muy responsable, consciente de sus deberes en casa y de la necesidad de un ingreso para cubrir la renta y cuentas. Aunque se esforzaba, su esposo Carlos gastaba la mayor parte del dinero en alcohol. Cuando él bebía, se ponía celoso y le decía que su jefe, el señor Ziegler, era muy familiar con ella. Esto hizo que su vida en el hogar estuviera marcada por frecuentes peleas, a menudo ruidosas, amargas y a veces violentas. Los vecinos ya se habían acostumbrado a estos disturbios y para 1885 parecía que la paz en el hogar hacía mucho que había sido reemplazada por la ira y el resentimiento. El miércoles 4 de noviembre, la señora Neunold se preocupó porque no veía a Eva desde hacía días. Recordó la discusión del domingo 1 de noviembre en el piso de arriba. Desde entonces, la casa estaba inusualmente silenciosa. Carlos había estado entrando y saliendo como de costumbre, pero no había señales de su esposa, y su ausencia se sentía muy extraña cuando Carlos volvió a salir de la casa. Esa mañana la señora Neunold quiso saber qué ocurría. Fue a sus habitaciones y llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Sin dejarse intimidar, la forzó y se encontró con una escena sombría. Eva yacía muerta en la cama, le habían cortado la garganta. La señora Nunold dio la alarma de inmediato y la policía llegó poco después. La escena dentro del pequeño departamento de arriba era aterradora. Había mucha sangre en el suelo y el cuerpo de la señora Herman yacía sin vida, con signos muy evidentes de una lucha violenta. Los oficiales interrogaron a la señora Nunold, quien afirmó que siempre vio a la señora Herman como respetable y trabajadora, pero que el señor Carlos Herman era poco más que un bruto borracho, conocido por sus peleas y hábitos inestables. La muerte de la señora Herman rápidamente se difundió por el vecindario, causando conmoción y especulación. Muchos vecinos creían que el señor Herman había matado a su esposa esa misma mañana y luego había huido. Otros creían que la desafortunada mujer, cansada de su situación y desanimada por vivir con un esposo alcohólico, probablemente se quitó la vida. Durante un tiempo, estos puntos de vista opuestos circularon libremente, aumentando la confusión en un caso ya angustiante. La incertidumbre finalmente fue resuelta por el doctor Edwards, quien realizó una autopsia. Sus hallazgos pusieron fin a las especulaciones. Determinó que la señora Herman llevaba muerta aproximadamente 90 horas, ya que su cuerpo ya había comenzado a descomponerse. Después de examinar la posición en la que fue encontrada y la ubicación de la navaja en el suelo cerca de la cama, concluyó que habría sido imposible que ella misma se hubiera causado la herida. Por lo tanto, su muerte solo podía considerarse un asesinato. La policía consideró crucial contactar a Charles Herman,
por lo que alertaron a las fuerzas del orden y distribuyeron su descripción a las estaciones de policía de Buffalo. Se instruyó a patrulleros y detectives a estar atentos, enfocándose en vecindarios que el señor Herman solía frecuentar. Aunque la búsqueda fue amplia, pasaron horas antes de hallar algún rastro de él. Finalmente fue localizado alrededor de las 5 de la tarde en el bar terraza de la calle Pearl, gracias a la vigilancia de un oficial de policía fuera de servicio llamado Joseph Wright, quien en algún momento vivió en la misma casa que el señor Herman y conocía los bares que le gustaba visitar. Cuando fue encontrado, el señor Herman estaba en estado de ebriedad. Así que, después de avisar al capitán Kavanagh y al sargento Kennedy, el oficial Wright lo puso bajo custodia. Fue llevado ante el superintendente Hill y se le informó que había sido arrestado en relación con el asesinato de su esposa, la señora Eva Herman. El señor Herman, sorprendido, negó saber sobre la muerte de su esposa cuando estaba sobrio. Le mostraron la navaja que la policía creía que se había usado en el ataque y él la identificó como suya. También reconoció limpiarse las manos con un trapo ensangrentado hallado en la escena. Pero a pesar de esto, siguió afirmando que no había cometido el acto y cuestionó la posición reportada del cuerpo cuando fue encontrado. Mientras tanto, los oficiales tomaron declaración a la casera, la señora Neunold, quien les contó eso. El señor Herman había estado entrando y saliendo de la casa desde las noches del domingo y regresando constantemente alrededor de las 11 en punto. La policía creía que el asesinato ocurrió el domingo por la noche, cuando la señora Neunold estaba en la iglesia. Pensaban que tras asesinar a su esposa, el señor Herman salió de la casa y al volver fue directo a su habitación. También habían concluido que el lunes y martes por la noche, él volvió a salir y regresó tarde en estado de ebriedad, durante 3 noches seguidas. Había dormido en la misma cama que su esposa muerta y parecía ajeno o indiferente al horror que yacía a su lado. Tras pasar la noche bajo custodia, el señor Herman fue interrogado intensamente de nuevo por la policía. Bajo presión continua, finalmente admitió ante los oficiales que el domingo 1 de noviembre su esposa le había informado que iba a salir, pero se negó a revelar su destino. Una negativa que lo enfureció. Dijo que, dominado por la ira, entonces la arrojó al suelo. Y en un momento de locura sacó una navaja de su bolsillo y le hizo el corte fatal en la garganta. Agregó que los cortes defensivos en sus manos y los rasguños en su cuello se debieron a la lucha desesperada que ella hizo para salvarse. Continuó diciendo que luego la colocó en la cama y cerró la habitación con llave antes de salir de la casa e ir a un bar donde comenzó a beber. Dijo que cuando regresó más tarde fue directamente a la habitación y durmió en la cama, afirmando que no sabía si su esposa había muerto y no hizo ningún esfuerzo por averiguarlo, ya que creía que solo estaba enojada con él. Su historia causó incredulidad, pues las pruebas en la casa decían algo distinto. Los investigadores concluyeron que el cuerpo permaneció donde había caído en el suelo y no fue colocado en la cama hasta el lunes. Esto contradecía lo dicho por el señor Herman, pero seguía mostrando la dura realidad de sus actos. Esta declaración y las observaciones de la casera también fueron confirmadas por el superintendente Phillips, quien volvió a interrogar al señor Herman. Durante este interrogatorio, el señor Herman repitió de manera muy clara que había matado a su esposa el domingo por la noche, entre las 7 y las 8, porque ella se había negado a decirle a dónde iba cuando quiso salir de la casa. Después de esto, fue acusado formalmente del asesinato de Eva Herman y se llevó a cabo una investigación para examinar las circunstancias que rodearon su muerte. Después de escuchar todas las pruebas, el jurado concluyó que Charles Herman era culpable de haber matado ilegalmente a su esposa y recomendó que fuera llevado a juicio por el crimen. El juicio comenzó el 21 de diciembre ante el juez Daniels. Más de 100 miembros del jurado fueron interrogados antes de que se pudieran elegir a 12 hombres imparciales. El señor Herman fue representado por Leroy Andros. El primer testigo fue el forense, el señor Scott, quien declaró que había acudido a la propiedad en el número 23 de Blossom Alley, alrededor de las 9:30 de la mañana del miércoles 4 de noviembre. Dijo que allí vio el cuerpo de una mujer en el departamento que rentaban Charles y Eva Herman. Al revisarla, descubrió que tenía la garganta cortada. Le dijo al tribunal que el cuerpo estaba parcialmente cubierto con ropa de cama y que había sangre en la alfombra y en la ropa de la mujer muerta. De manera algo sorprendente, fue en ese momento cuando el abogado defensor presentó una objeción.
El señor Leroy Andros se dirigió al juez y dijo que se oponía a cualquier testimonio sobre la sangre. No parecía haberse hecho ninguna prueba científica para confirmar que era sangre lo hallado en la habitación. El juez, algo desconcertado, preguntó al forense Scott si podía distinguir entre sangre y pintura roja. El forense respondió que sí, y la objeción fue entonces rechazada. El doctor Eduardo Clark, quien realizó la autopsia, fue el siguiente testigo. Describió las heridas en el cuerpo de la señora Herman y afirmó que los cortes fueron hechos con un objeto afilado y la muerte fue por hemorragia. Al reunirse el tribunal al día siguiente, la multitud afuera creció tanto que los oficiales debieron rechazar a varios espectadores. Sin embargo, dentro de los tribunales, la sala estaba llena de expectación, mientras los presentes se preguntaban qué podrían revelar los procedimientos del día. La primera testigo fue la señora Lucy Neunold, la anciana dueña de la casa en el número 23 de Blossom Alley. Ella solo hablaba un inglés limitado, así que su testimonio fue tomado a través de un intérprete. Explicó cómo se distribuían los cuartos ocupados por los Herman y que la señora Herman ganaba dinero lavando ropa para otros. Luego consiguió empleo en un puesto de frutas en el mercado. Dijo que una semana antes del crimen, ella había echado al señor Herman de la casa porque bebía mucho. Sin embargo, en lugar de irse tranquilamente, salió al patio en un ataque de ira, se agachó y recogió un fragmento de ladrillo que estaba tirado cerca de la cerca. Luego lo sostuvo en la mano y levantó el brazo para hacer un movimiento, como si fuera a lanzarlo por la ventana hacia la habitación donde estaban la señora Herman y la señora Neunold. Ella dijo que en ese momento el gesto causó alarma, aunque el ladrillo nunca fue arrojado realmente. La defensa objetó, argumentando que el incidente era remoto e irrelevante. Sin embargo, el juez permitió que el testimonio fuera admitido durante el contrainterrogatorio. El abogado del señor Herman hizo preguntas que muchos en la corte consideraron peculiares. En vez de enfocarse en los hechos principales del delito, presionó al testigo sobre varios puntos menores, como el número de habitaciones, la ubicación de puertas y ventanas, la antigüedad del edificio, el tipo de cerraduras y llaves, e incluso la frecuencia con la que la señora Neunold iba a la iglesia. Estas digresiones parecían desconcertar al jurado y provocaron más de una mirada impaciente desde el estrado. La defensa intentaba construir una estrategia que cuestionara el estado mental del señor Herman durante el crimen. Parecían empeñados en presentar la posibilidad de que él pudiera haber estado sufriendo de algún tipo de locura, o al menos de una grave alteración psicológica que habría afectado su juicio y su comprensión de sus acciones. El argumento principal era que su confesión, clave para la fiscalía, quizá no fue una admisión clara y voluntaria de culpa. En cambio, pudo haber sido motivada por miedo, confusión o una abrumadora sensación de inestabilidad mental. Al resaltar estos factores, la defensa buscó sugerir que las declaraciones del señor Herman no debían tomarse al pie de la letra, y que el tribunal debía cuestionar si su mente era capaz de pensamientos racionales o de tomar decisiones coherentes cuando dijo que había cometido el delito. Al hacerlo, no solo buscaba desacreditar la confesión, sino también cuestionar su culpabilidad, presentando el caso como uno de fragilidad psicológica en lugar de uno de intención criminal deliberada. El doctor Floyd Crego, quien examinó al señor Herman, declaró ante el tribunal que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. La defensa decidió no poner al señor Herman en el estrado de los testigos y el juicio concluyó el 28 de diciembre. Al día siguiente, después de deliberar durante 20 horas, el jurado regresó y declaró que consideraban al acusado, el señor Charles Herman, culpable de asesinato en primer grado. El juez entonces lo sentenció a ser ahorcado el 12 de febrero. Se apeló al gobernador Hill, pero tras revisar las pruebas, se negó a intervenir. El destino del señor Herman quedó sellado y se hicieron preparativos para su ejecución en la semana previa a la fecha programada para su ahorcamiento. Los periódicos retomaron el caso y retrataron al señor Herman como un hombre pobre que mató a una mujer que lo cuidó y apoyó muchos años, incluso dándole dinero que él gastó en bebida. Escribieron que tenía una naturaleza endurecida y que probablemente fue por eso que pudo cometer tal acto, tan horrible que es casi insoportable recordarlo. Es decir, que durmió durante 3 noches en las mismas camas que el cuerpo de la esposa que había asesinado. Sin embargo, al llegar su castigo, surgió una extraña y casi inquietante compasión.
Mientras estaba de pie en el cadalso, el recuerdo de lo que había hecho parecía pesarle encima. Sus hombros se encorvaron ligeramente, y por un instante fugaz, parecía menos una figura de horror que una de fragilidad humana. De alguna manera, un individuo atrapado entre la enormidad de su crimen y la inevitabilidad de su consecuencia. Luego, sin más ceremonia, se liberó la trampilla y Charles Herman fue ahorcado. Sus últimos momentos transcurrieron en silencio, dejando solo la realidad de que se había hecho justicia. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.